Ash, ¿hay algo que quisiera compartir antes de las preguntas? A little cold. Estoy un poco resfriado, eso es todo, así que disculpen si es que interrumpe algo eso. Vamos con las preguntas. La primera pregunta es de Harijan. ¿Dónde vas, Pranam Guru Maharaj? Estuve leyendo acerca de Vipinansa y Swamsa y de que la Jiva es una parte separada de Krishna, a diferencia de Amsa. Y lo que dicen los Mayavadis es que Maya es lo que separa Jiva de Paramatma, y si Maya desaparece, entonces se unen. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el factor que separa a la Jiva de un estado liberado? Creo que te estás refiriendo a la analogía de los Advaitans, de que el cielo, el aire o el espacio dentro de de un recipiente, si es que rompes ese recipiente, el individuo, el espacio individual se ve que no es tal, sino que es un espacio universal. Pero eso es solo una analogía de ellos. No significa que haya algo permanente que está separándonos, como algún tipo de pared que separe a la yiva de Bhagavan. La yiva está separada, pero al mismo tiempo es una con la yiva, uno con Bhagavan. Entonces, esta diferencia y unidad están constantemente interpenetrados. La diferencia es, materialmente hablando, es una ilusión. Y espiritualmente hablando, también podemos llamarlo una ilusión, yoga maya. Entonces, es cierto que Maya Shakti presenta una cierta separación y que está bajo pero si retiras la influencia de Maya, no está esa separación, pero la unión es diferente que la naturaleza de la unión descrita por los Advaitans. Es una unión dinámica, una unión en amor. El cuerpo espiritual de la Jiva, cuando emerge, hay una hermosa descripción de esto en el comentario de Balladeva Vidyabhushana del Gopaltapani Upanishad. Y en esencia dice que no solamente la Jiva no es diferente del cuerpo espiritual que emerge de de dentro de sí misma, sino que ese cuerpo y la Jiva, que no son diferentes, tampoco son diferentes de Paramatma o de Dios. Entonces, hay unión. Cuando remueves esta olla de... Pero la naturaleza de la unión es dinámica, a diferencia de estática. ¿Ayuda eso? Sí. Srila Prabhupada explica que no debemos pensar que estamos separados
de Maya. No debemos pensar así, de que hay una separación. No hay una separación física. Es, no es algo sustancial en el sentido de que la yiva es una con Bhagavan. Entonces, Vina significa separado. Entonces, no es una separación física. Gracias. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Chita Hari. Pranam Maharaj hace algunas semanas habló de que le gusta meditar en varios versos como parte de su práctica y me preguntaba si es que hay alguno en particular que quisiera compartir. Sí, del Bhagavatam, de las oraciones de Brahma, una oración central de todas sus oraciones dice, leí un capítulo acerca de esto, escribí un capítulo de esto en Circle of Friends en relación a que esto es conducente para la práctica espiritual y el logro de Bhakti como método o proceso del sadhana que se describe por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Así que le pido a los devotos que lean ese capítulo y también del capítulo 12, del 10 cantos, el verso 11 que cité el otro día, creo que fue la semana pasada, para la aparición de Srila Prabhupada, que habla eh, habla acerca de la posición exaltada de los Brayavasis en términos de su intimidad que tienen con el absoluto, con Bhagavan, la cual es muy elevada y muy encantadora, en contraste al mismo tiempo con lo que toma lograr eso. Entonces me encanta poder juntar estas dos cosas. A menudo escuchamos el énfasis mm, de unas explicaciones muy poéticas de Braya Bhakti, sin un énfasis en lo que toma llegar ahí, lo que toma estar allá, sino que el enfoque es en la meta y el encanto que tiene. Entonces esto nos da un ímpetu positivo, más que en algo negativo de la naturaleza material. Entonces es un verso muy hermoso en muchos aspectos y también hay algunos versos. Hay un verso hermoso que Raghunath Das Goswami explica el amor extraordinario del amigo más íntimo de Krishna, Subal. Describe el Anurag. Gada significa profundidad. Es una etapa mental dentro de una etapa de Gopi Bhav y esto causa que Krishna aparezca siempre fresco y nuevo. Es viraja.
Su anuraga es tan profundo de lo que está soñando la luna de Gokula, Krishna, y no suelta su mano, incluso en el sueño. Y está bañado en el amor de Radha, Radhika Pranaya. Hay dos formas de entender eso. De uno es que es el amor de Radha y que se baña en una cascada de su amor, pero está siempre bañándose. Pranaya también habla de una unión que precede a Man, que es como el amor enojado que se manifiesta y que causa esta separación de celos. Cuando se ha ido con Chandravali o cosas así, puede causar una separación. Y entonces Pranaya se puede volver Man. Y luego Pranaya va a seguir este Man. Y Subal es la persona más experta para romper este Man de Radha y traer a ambos de vuelta a esa unión de Pranaya. Entonces él se baña en este Radhika Pranaya y Prem de Radha. Y entonces quiebra este Man de vuelta a Pranaya. Es uno de mis versos favoritos. Otro también es, hay muchísimos, pero también de las oraciones de Brahma. Vayapachir Maharaj muy poéticamente habla de que el medio ambiente es amigable. Este verso nos dice que aquel que tolera lo que sea que está llegando materialmente desde la naturaleza material y las repercusiones kármicas que pueda tener, son los frutos de las semillas que uno ha sembrado en el pasado. Y uno, si es que las tolera, con mucha fe, sirve a Bhagavan, entonces, entonces esta persona es la heredera de la liberación. Es un verso muy bueno que cultiva aquel tipo de tolerancia que se requiere en el mundo y en nuestra práctica, la paciencia y la tolerancia. Toma la tolerancia que se menciona en el Gita, en felicidad, en aflicción, en calor o frío, ese sentido de tolerancia. Pero este verso lo lleva a otro nivel. Por ejemplo, debemos ser agradecidos de nuestros enemigos, no conectarnos con sus acusaciones, según sea el caso, y permitirles tener reacciones de nosotros. Entonces, es un verso muy lindo. Puedes combinarlo con el Shiksastakam de Chaitanya Mahaprabhu, donde también nos pide ser tolerante, como los árboles. Hay muchísimos, pero esos son algunos. Muchas gracias por tu pregunta.
Muchas gracias, Guru Maharaj. La siguiente pregunta es de Tuomas, en Finlandia. Dice, Dandavat Pranam, en una de sus clases grabadas menciona un cazador que mientras cazaban no mataba a todos los animales del camino. Después de recibir el nombre, él ofrecía reverencias a las hormigas del camino. ¿Quién era él? ¿Y dónde podemos leer la historia completa? Esta historia la he recordado frecuentemente últimamente, gracias. Esa historia se ha repetido en varias partes, no recuerdo un libro en particular. Escuché a que Prabhupada la decía varias veces a varias preguntas, o sea, a varias personas, perdón, pero es similar, diría, a la historia relacionada al Ramayana, que fue hablado por Valmiki, y dice que Valmiki era un ladrón y que terminó también eh, involucrado en un asesinato por los deseos de adquisición material para su familia. Y creo que Narada eh, intercedió para decirle cuáles son las repercusiones que esto puede tener, cuál es el karma de esto. Y le sugirió que cantara Ram Nam. Es una historia similar, un poco diferente, pero se involucró en Ram Nam. Pero de hecho, él dijo, estoy preocupado de la muerte, ¿cómo puedo cantar el nombre de Ram? Entonces él le dijo, canta Mara en vez de Rama, que es Rama al revés, pero si sigue cantando Mara, 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 se convierte en Rama. Entonces hizo eso y se volvió tan absorto en eso que todo lo demás influencias ya no le afectaban. Entonces desde el Ramanam surgió todo el Ramayana, el lila. Es evidencia de que el lila se encuentra en el nombre. Pero estas son historias que hablan del poder del Nam, a pesar, eh, bueno, nos muestran su poder, a pesar de nuestra naturaleza material, la capacidad del nombre de levantarnos. Pero si alguien conoce una referencia de la historia anterior en algún libro, mm, recientemente lo leí, está en el Chaitanya Charitamrita. Sí. Capítulo 24, explicaciones del verso Atmarama de Nladi Lila. Ahí tienes una referencia. Ok, ¿qué más? Omkar tiene una pregunta de seguimiento a la pregunta de Chitahari y pregunta, ¿cantar Namayapa, hay algún verso en particular que le guste recitar como Rasayana? Yo recomendaría a la mayoría de los devotos que canten. Sería lo más prudente en el Nam Nam Akari Bahudani Jiva Sarva Shaktis.
lo cual es relevante en la etapa cuando no tenemos suficiente sabor por el nombre, la magnanimidad que ve en la dedicación al canto del Santo Nombre, a pesar de nuestra falta de gusto, porque nuestros anartas están en el camino. Este es un verso en el que puedes meditar, el segundo verso del Sixastakam. O hablaba de cualquier verso o del Sixastakam. De cualquier verso. Sí, yo diría que los versos del Sixastakam siempre han sido versos que, porque ya que el Sixastakam se trata acerca del canto y habla de las virtudes que tiene y el método de involucrarse en Nama Kirtan. Así que yo te recomendaría eso. También diría que hay un Astakam, el Namastakam de Rupa Goswami. Algunos lo pueden conocer. También él escribió el Dam Astakam de Navadvip. Estoy pensando en escribir un libro acerca de estos distintos Astakams. He escrito el Prabhupada Astakam y estoy pensando en escribir un comentario en estos versos. Creo que voy a empezar con eso mañana. Entonces, también puedo escribir un comentario del Namastakam para tener un libro llamado Sri Guru Dam Namastakam, con los Astakam del Guru y del Nam y del Dam. El Six Astakam creo que también es muy significativo. La siguiente pregunta es de Brayahari. Brayahari dice, Pranam Maharaj, me han preguntado, perdón, me han pedido cuidar un murti de Sri Radha en la forma de un bebé. Ella es similar a la Dugopal. Algunos Vaishnavas dicen definitivamente esta adoración no ha sido introducida en nuestro linaje. ¿Piensa que hay espacio para practicar este tipo de adoración dentro de nuestro parampara? Gracias. Creo que no hay una guía para hacer ese tipo de adoración, pero la Sempradaya está llena de canciones y versos que pueden adorar un tipo particular de adoración hacia Radhika. Entonces, no es algo que, que sea parte de nuestra Sampradaya. El otro día alguien preguntaba acerca de la adoración de Radha como una hija o algo así. Y claro, Radharani puede ser vista como una hija. En ese momento no comenté esto, pero es importante notar que el objeto de amor de todos los Braya razas es Krishna, no es Radha, es Krishna. Si es que tienes a Krishna como objeto de tu amor en Vatsalya Bhav, naturalmente vas a ver a Radha como una hija, pero no eleva a Radha a una posición de Vishai, Alambana, el objeto de amor. Ella es Asraya. Entonces, nosotros no adoramos a Radha separadamente. Hay un grupo de la Radha Vallabha Sampradaya que hace a Krishna esposo de Radha como deidad suprema.
Las ideas del discípulo de Gopal Bhatta, cuyas ideas fueron rechazadas por él, digo, y subsecuentemente sus discípulos también las rechazaron, que empezaron la Radhavallabha Sampradaya, veían a Krishna como la esposa de su deidad suprema, que es Radha. Y hay un grupo en nuestros tiempos de hoy que surgió con un gran templo en la orilla del camino y el líder tiene estándares morales cuestionables, pero ellos establecieron una gran deidad de Radha como el centro. Entonces, cuando se trata de adoración, Krishna, como explica Rupa Goswami en el Bhakti-rasamrita Sindhu, en el capítulo de Sai Bhabs, Krishna es el centro de todos estos tipos de amor. Al final de ese capítulo está la pregunta de que si es que todos en Braj fijan su amor en Krishna, entonces, ¿cómo se sienten los unos con los otros? Y él dice, esto es Surrati, amor por el amigo. Entonces, este amor por el amigo típicamente es un Sanchari Bhav, pero hay un Sthayi Bhav que es una emoción predominante. Un Sanchari Bhav es en el contexto de la emoción dominante de uno como amigo de Krishna o amante de Krishna, como un padre de Krishna. Hay otros babas que surgen y van y vienen. Eso es un Sanchari Bhav. Entonces el amor del amigo, el amor entre los Brayavasis y los unos con los otros, sirve como un Sanchari Bhav por sus Sthayi Bhavs o amor que los define, su amor más grande, que es el amor por Krishna. Típicamente, los comentarios acerca de ese verso del Bhakti Rasamrita Sindhu se refieren a, a que algunos pueden amar a Krishna y de la misma forma, o algunos más a Krishna, o en casos extremos pueden amar más a Radha. Ese es un tipo de adoración que se enfatiza en el Gaudiya Vaishnavismo, que se refiere a el amor de las sirvientas de Radha por ella, el cual es amor por Krishna, pero el romanticismo por Krishna está subyugado o suprimido por Dasya, por Radharani. Y esa forma de amor extraordinario, el amor por el amigo, que sería Radha más que por Krishna, es tan intenso. Entonces, en esa situación, en ese estatus, la posición de Radha surge para combinarse con Krishna como el objeto de amor. Pero eso es peculiar y acá estoy hablando del objeto de amor como se lo explica en el Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, la bebé Radharani sería, no sería un enfoque del Gaudiya Vaishnavismo. En la Edad Kishore sí es central.
El Prakash, el segmento del lila en el cual entramos, en el Braya Lila, Krishna es Kishore. Entonces el romanticismo con Krishna, por Radha y las gopis está completamente desarrollado y manifiesto. Pero nunca he visto una deidad de bebé Radharani, es muy interesante. Debes ponerla en el altar de tu casa y darle un lugar sagrado. No, no sabría decirte cuál es la idea de que se manifiesta en esa forma. Eso es todo lo que puedo decir. Ya irá de. La siguiente pregunta es de Ram Kelly. Ram Kelly, en Bulgaria, dice: Mis reverencias, Guru Maharaj. Del Shastra hemos oído que la entidad viviente no es quien hace y que todas las acciones son realizadas por las tres gunas de la naturaleza material. Mi pregunta es esta: cuando uno se involucra en el canto del santo nombre, que es Nirgun, entonces, ¿quién está realizando esta actividad? ¿Es la conciencia misma o es la influencia de Bhakti Shakti o alguna otra gente? Su sirviente Rama Kelidasi. Es una buena pregunta. Sí, el Gita dice que la gente tonta piensa que son quienes hacen las actividades materiales, pero en realidad las actividades las hace la naturaleza material. No quiere decir que la jiva no sea un agente, es un agente que hace también, pero en la naturaleza material está suprimida. Hay muchas otras cualidades que se le atribuyen a la jiva. Entonces, bajo la influencia de Maya, Shakti, la jiva aún está haciendo cosas, pero de forma indirecta. En la presencia de la jiva y su proximidad a la naturaleza material activa la naturaleza material. Krishna impregna la naturaleza material con la jiva y las modalidades de la naturaleza material empiezan a tomar forma. Si enciendes la televisión o algo así, comienza a funcionar, pero eso pasa cuando tú la enciendes. Todo eso que sucede a nivel psicológico y fisiológico del ser, eso es parte del karma y estás separado de eso, pero te identificas con eso. Entonces, ya que la jiva inherentemente es un hacedor, intrínsecamente debe tener Shakti que facilite su rol de hacer, tener esa capacidad y ese poder de hacer. Entonces, eso cubre las cualidades de hacer y, y solamente indirectamente es un agente. Pero en el mundo espiritual, la jiva es directamente un agente. Pero su agencia es facilitada por el Swarup Shakti, que debe ser intrínseco a la jiva. Porque si es que es extrínseco a la jiva, entonces tenemos una situación eh, en la que la jiva solo sería indirectamente un hacedor y por lo tanto su cualidad de agencia de poder hacer cosas no se manifestaría completamente. Entonces, Bhaktivinoda explica de esta forma que el Swarup Shakti al que se te está refiriendo con tu pregunta es inherente a la jiva, pero está en manifiesto. No hay diferencia entre las jivas liberadas y
y las almas condicionadas, excepto porque estas últimas se alejan de Bhagavan y las otras se acercan a él. Entonces este Swarup Shakti se manifiesta. ¿Cómo sucede esto? Las cosas similares atraen cosas similares. Entonces el Bhakti inherente es despertado. Krishna Kaviraj dice que está dormida y se levanta, es despertada. Entonces, ¿cómo es que se despierta? Por sadhu sanga. Y posterior a esto, la práctica espiritual. Entonces, el Shakti inherente que nos permite ser directamente un hacedor que se manifiesta, esa es la energía interna de Krishna. Entonces, la yiva es el hacedor, la yiva es quien lo hace, pero la yiva no está completamente distinguida del Swarup Shakti de Krishna. Hay distintos tipos de personas en el mundo espiritual. Está Goloka Vrindavan, por ejemplo. Tenemos a Radharani, que se describe como Pranay Vikriti, una transformación del Ladini Shakti de Krishna. Entonces Radharani, como ejemplo, es un ejemplo de una transformación del Shakti interno de Krishna. Ella es Tatswarupya, una con el Swarup de Krishna. Pero también hay otros que son Nityasidas, cuya transformación viene de Tatasta Shakti. Son jivas que no tienen transformaciones de su Shakti interno. S- Son transformaciones de Tatasta Shakti, pero se han dotado de Swarup Shakti. Entonces se les llama, perdón, y los sadhanasidas, como tú lo serás, Ramakeli, tienen el mismo estatus, Tadrupya, que tienen se les ha otorgado un Swarup Shakti. Y es a lo que me refería antes. Cuando cantamos el santo nombre, ahora estás haciendo bhakti. Esta no es la función de las modalidades de la naturaleza natural. Eres tú quien lo está haciendo. Y esto ha sido empoderado por la energía interna de Krishna. El bhakti se constituye de esta energía. Desde fuera eh, ha, ha- ha sido acompañada de sadhusanga, pero por dentro el bhakti empieza a despertar. Y la función ahí de aquello en el ser es una. Como dije antes, la jiva es una. No hay diferencia entre la jiva y el cuerpo espiritual, sino que hay una diferencia entre la jiva y el cuerpo material. El cuerpo espiritual se constituye de Swarup Shakti. Entonces, la respuesta a tu pregunta es la jiva es quien lo hace o es el Swarup Shakti, son ambas. Involucra la jiva y es inherente a ello. Espero que esto conteste tu pregunta. Es una pregunta muy buena. Espero que la respuesta sea clara. Estoy escribiendo un libro acerca de esto. Toma como ejemplo el principio de que el Sheshatva y, y esto significa eh, el propósito de Shesha
es existir solamente por el placer de Sheshi, que es Krishna. Ese es su propósito. Entonces, si estudias el Chaitanya Charitamrita, verás que este Sheshatva, esta cualidad, es identificada con el Swabhav de la naturaleza inherente de la Jiva. Y Baladeva Vidyabhusana explica este ejemplo de que el logro de los pies de loto de Bhagavan es sinónimo con lograr la autorrealización la cualidad Sheshatva de la Jiva como sirviente de Bhagavan. Esa es su naturaleza. Entonces, lograr los pies de Vishnu es realizar el Sheshatva de uno totalmente manifestado. Es una cualidad inherente que se manifiesta totalmente. Ok, ahora sí, ¿cuál es la pregunta? La siguiente pregunta es de Shraddha. Shraddha dice, Pranams Guru Maharaj, oí o leí en mi infancia que Radha era un año mayor que Krishna. Sin embargo, leí en Circular Friends de que ella es un año menor. ¿Hay algún comentario que tenga acerca de esto? Gracias. Jai Radheshyam. Sí, en relación a esto, en diferentes Puranas se hacen distintas declaraciones y se nos ha enseñado, Jiva Goswami ha dicho que tenemos que entenderlo a la luz del Srimad Bhagavatam, porque el Bhagavatam es la parte central de las escrituras y Jiva Goswami en el Tattva Sandarbha cita muchísimos versos de distintos Puranas que exaltan las virtudes del Bhagavad Purana, que es el Srimad Bhagavatam. Y por otras razones vemos que las escrituras tienen una base que es el Bhagavatam y es en relación a él que se deben ver su significado y el contexto. Yo no sé que ningún Purana que diga que Radharani sea mayor. Puede que haya o puede que sea una confusión. Y de historias que han surgido de personas ordinarias. Pero el entendimiento real de estos temas vienen del Bhagavatam. Ahí vas a encontrar que Radha es menor que Krishna. La siguiente pregunta es de Doyal Nitai. En Bulgaria él dice, Pranam Guru Maharaj. La semana pasada, cuando habló acerca de Srila Prabhupada, me hizo reflexionar en Guru Nishta. ¿Podría decir más acerca de desarrollar Guru Nishta y cómo fortalecerlo? Muchas gracias. Creo que esa fortaleza se hace a medida que vamos progresando. En mi experiencia, hacer progreso espiritual es entender que he sido bendecido y que no hay ninguna persona en mi vida que tenga una posición para bendecirme más que mi guru. Entonces, en un sentido, es una evolución natural. A medida que uno hace progreso, va identificando cuál es la fuente principal de nuestro progreso. He dado un ejemplo antes de que si estás en el campo y te caes a un pozo, ¿cómo sales de ahí? Tienes que pedir ayuda, alguien va a venir y va a tirarte una cuerda y tienes que sujetar esa cuerda. Entonces, cuando te sujetas y te sacan y llegas afuera, tú no dices, uy, qué bien sujeté la cuerda, ¿no? Eso fue una consecuencia de que alguien haya lanzado la cuerda primero. Y ahí tú le agradeces a quien te salvó. Entonces, nuestro esfuerzo es simplemente sujetarnos a esa cuerda. Entonces, de esa forma vas a hacer progreso y esta experiencia es una bendición. El sabor que obtenemos, eso deriva de nuestro esfuerzo
N- Debemos obtener, hacer un esfuerzo por obtener gracia. La filosofía es bastante clara. Puedo darles algunos ejemplos. Encontramos a Rupa Goswami, que describe las angas del bhakti como extremidades del cuerpo de bhakti, cómo puede obtenerse este bhakti. Y comienza con Guru Padasraya, tomar refugio en un guru. Se llama Vaishnavismo. Puede ser construido como adoración a los Vaishnavas también, no solo a Vishnu. Dice, los devotos que dicen que son mis devotos no son mis devotos, sino los que dicen que son devotos de mis devotos. Entonces, el Kanishta Adhikari, el devoto neófito, ve a Bhagavan, por ejemplo, en la forma de la deidad, pero no hace la conexión con el hecho de que la única razón de que él o ella puede identificar a la deidad como Dios es porque lo oyó de un sadhu, de un guru, de los Vaishnavas que les enseñaron esto. Entonces, ¿por qué reverencias a la deidad? Porque alguien te dijo que era Dios. Entonces no debemos olvidar que nos dijeron eso, vamos a perdernos el desenlace de esto, de cómo surge todo esto. Krishna es compasivo en este mundo, los agentes de su compasión son sus devotos. Y dentro de ellos, por supuesto, el guru es el más prominente en el Vaishnavismo. Entonces, yo siempre recuerdo estar al lado de Prabhupada en sus lecturas en Los Ángeles. Decía que el guru es la encarnación de la compasión de Krishna. Y era impresionante cuáles son las implicancias de eso. Y lo pensaba por algunos días, como en trance. Es Kripa Shakti, la compasión de Krishna. Donde reside o donde distribuye esta dispensación es en sus devotos y el guru. Cantar el santo nombre. Así obtenemos las bendiciones del guru. Y el nombre se revelará. Entonces, esos son los puntos filosóficos que nos trae servir, centrarnos, enfocarnos en cuál es nuestro foco que dirige y conduce los mejores resultados. No es Krishna, sino que es el guru, sino que, pero aunque el guru nos diga que nos enfoquemos en el guru, él nunca va a decir enfócate en mí, va a decir enfócate en Krishna. Y Krishna nos dice enfocarnos en la persona que nos está instruyendo, así. Entonces hay muchas declaraciones de las escrituras. Eso significa algo para mí decir esto, hacer cosas que han sido aprobadas por él y que mi Guru Parampara sigue esta línea de vida o este salvavidas. No, estos son mis pensamientos acerca de Guru Nishta. La siguiente pregunta es de Uddhava. Hare Krishna, Guru Maharaj, ¿me puedo ir? Cuando estaba hablando de los temas del nuevo libro, del entendimiento, se me vino a la mente que en Circle of Friends dice que Krishna liberó a los demonios
y les daba Sayuya Mukti o algún otro tipo de liberación, y con el entendimiento de Sayuya Mukti es que les dio liberación impersonal. Entonces podemos ver eso que es como algún tipo bueno de liberación. Se dice que todos los demonios lograron Sayuya Mukti y luego Swarupya Mukti. Si es que alguien quiere Sayuya Mukti, Krishna le va a dar eso es cierto. Pero en Sayuya Mukti, la cualidad relacional con Krishna o su agencia, la jiva inherentemente tiene esa capacidad de interactuar y de saber y de experimentar esa cualidad relacional como sirviente de Bhagavan. Ninguna de esas cualidades se va a manifestar en Sayuya Mukti. Al entrar en Sayuya Mukti, no hay nada que hacer, no hay un otro, no hay experiencia. No es que experimentes la dicha, eres dicha. No es que conozcas algo, es que eres conocimiento. Realmente eso no me hace sentido a mí personalmente, para ser honesto, y no lo aceptamos. Y hay algo que postulan los gaudillas, es que, ok, Sayuya, puedes fundirte con Brahman, pero sigue siendo una jiva. No es una forma indistinta de realización. En la forma indistinta hay una unidad con, perdón, acá la jiva no está experimentando y no tiene cualidades. No podemos hablar de Sheshatva, de sus cualidades relacionales como sirviente, no se manifiestan. Entonces, como forma de liberación, no es una forma completa, pero algunos quieren ir ahí y Krishna los va a enviar ahí y también los puede sacar de ahí. Otras sampradayas no aceptan esto. Hay distintas interpretaciones de Ekatva o de unidad con Dios como un servicio en Vaikunta. Entonces, esas son algunas cosas que puedo decir acerca de Sayuya Mukti. No sé si responde tu pregunta. Sí, me preguntaba que a veces no está claro para mí el término de Sayuya, ser uno en cualidad con Krishna, de esa forma. Pero sí sé que, claro, puede ser Sayuya o Swarupya. Baladeva Vidyabhushana lo usa de esa forma, esos términos, en el comentario del Govinda Vasya. Pero reconoce que puede haber una liberación sin forma, pero no es el rostro completo de la liberación. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Krishna Kaneya. Ella dice, Pranam, querido Guru Maharaj, Hari Bhakti Vilas 2147 recomienda, uno debe obtener la deidad a adorar del, perdón, la deidad que adora los mantras y el guru en secreto. ¿Puedes decir algo acerca de mantener quién es nuestro guru en secreto? ¿Cómo se siente en que lo mantengamos como secreto? Lo que yo pienso y lo que hemos visto
es que es algo inapropiado o feo por no querer ofender a mi guru. Ah, eso sucede cuando alguien por glorificar a su guru, diciendo que es como el mejor, como tratando de promocionar a mi guru y de esa forma promocionarme a mí mismo. Eso es algo feo y eso lo hemos visto. Entonces eso es con lo que tenemos que tener cuidado. Y también la adoración tiende a ser algo privado. Chaitanya Mahaprabhu recomienda un tipo comunitario de adoración, pero también mm, no siento que esto sea algo absoluto de no tener que decir nunca quién es tu guru. Es como tratar de cuidarnos acerca de este tipo de promoción artificial del guru. Puede ser algo más nuestra elección personal y no estar diciéndolo en todos lados. Pero típicamente, si conoces a algo en la cultura, a alguien en la cultura védica, especialmente a alguien mayor que tú, te va a preguntar quiénes son tus padres o quién es tu gurú para poder identificarte. Para decir, ah, lo conozco. Entonces, obviamente, eso es una oportunidad para hablar de esto, incluso en estos tiempos. Y bueno, vivimos en tiempos diferentes y todo el concepto del gurú al llegar al mundo occidental, sobre todo en los últimos 50 años, hay nuevas circunstancias donde la promoción del gurú, la figura del gurú se destaca y pienso que eso ha sido útil en cierta medida. Así que estoy relativizando un poco esta declaración. El Hari Bhakti-Vilas, podemos ver a lo largo de los siglos que los distintos mandatos del Hari Bhakti-Vilas han sido tomados por el Guru Parampara, como seguiré cada sí. Eso también se indica en el Hari Bhakti-Vilas y él se hace de distintas formas, en distintos paribars. Entonces pueden cambiar algunos detalles. Entonces a este libro podemos agregarle un poco de relatividad. Debemos entenderlo en términos de cómo se han aplicado estos mandatos a nuestro parampara. Entonces el hecho de que yo lo relativice es para poder dar un poco de... Bueno, ¿y cómo me siento acerca de hacer algo privado? ¿Se siente bien? No, no me gusta que me glorifiquen. Si otros quieren hacerlo, puede ser apropiado para ellos. Hay un lugar para eso, pero a mí me da un poco de vergüenza. Esos son algunos pensamientos. Aprecio mucho la pregunta. Y bueno, con eso terminamos la hora, la sesión de hoy. Un gusto estar con todos ustedes y nos veremos la próxima semana. Gora Premanandi, Haribol. Guru Maharaj, ki jai. Espero que se sienta mejor, Guru Maharaj.
Teníamos solo una pregunta más para hoy, así que si es que tienen más preguntas, nos avisan para agregarlos a la lista. Tengan buena semana, Hare Krishna.